¿Estamos bendecidos? Amén. Dígale al que está a su lado, me alegra verlo aquí. Diga, me alegra verlo aquí. Me bendice. Eso está bien. Muy bien, iglesia. Octubre es el mes de... Por eso estamos leyendo, estudiando el libro de Proverbios. ¡Qué hermoso! Y justo como es el mes de la Biblia, hoy iniciamos una serie de mensajes con respecto a la Biblia, a la palabra del Señor. Y tengo el privilegio hoy de iniciar esta serie. Y el texto que va a ser referente de esta serie de mensajes se encuentra en el Salmo número 19. Salmo número 19, un hermoso salmo. A ver, quiero preguntar, ¿cuántos todavía traen a la iglesia su Biblia en físico? Levántenla, por favor. Ah, bueno. Adolescentes, esa es una Biblia. Que ustedes no saben, esa es una Biblia. Los chicos, sí, algunos han perdido, sí, esa referencia de la Biblia en físico. ¿Cuántos la tienen descargada en su celular o en su tablet? A ver, listo, qué bueno. ¿Y cuántos ni lo uno ni lo otro? Que Dios los perdone. Ustedes verán. Bueno, el Salmo número 19. Y vamos a dirigirnos al versículo 7. Verso 7. La primera parte del verso 7 es hermoso. Y hay una serie de declaraciones con respecto a la palabra de Dios. A mí me ha tocado la primera declaración. La primera de ellas. ¿Qué dice? Versión Reina Valera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra vez. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra vez. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué tal esa declaración? Impresionante, ¿verdad? Pues de eso voy a hacer referencia hoy. En 4 partes el sermón. Esa declaración nos habla de 4 aspectos de la palabra de Dios. Por eso el tema en esta tarde lleva como título Vida en tu palabra. Diga conmigo, vida en tu palabra. Lo primero que encontramos en esta declaración es la ley. Eso me lleva al primer punto del sermón, que la palabra de Dios es de una naturaleza excepcional. Diga conmigo, naturaleza excepcional. ¿Por qué? Si tú te refieres a la palabra ley, cuando tú escuchas esa palabra, ¿qué te viene a la mente? ¿Cuál es el significante allí que llega a tu cabecita? ¿Qué llega allí? El significado que llega allí. ¿Cuál es? Normas, un código, derechos, deberes, ¿verdad? Pero es que si vamos al original, el sentido no es tan restringido. Aunque allí utiliza la palabra ley, cuando vamos al hebreo, encontramos que la palabra que está usando el escritor es Torah. Torah. Y esa palabra tiene una riqueza que no nos la podemos perder. Por ejemplo, para la gran mayoría de ustedes es conocido que cuando se dice la Torah se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los escritos por Moisés. Pero es que la palabra Torah también tiene otros sentidos. Por favor, no se vaya a perder este significado, porque va a ser la línea también del mensaje. Encontré que Torah significa una flecha que siempre da en el blanco. ¡Wow! Flecha que siempre, ¿qué? Da en el blanco. Pero Torah también tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, enseñanza. La Biblia es enseñanza. Instrucción. La Biblia contiene instrucciones.
Precepto, la Biblia tiene preceptos. Doctrina, la Biblia tiene también enseñanza respecto a Dios, su naturaleza. Normas de vida, eso significa Torah. Guía para siempre dar en el blanco. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿qué contiene la Biblia si es de una naturaleza excepcional? Pues la Biblia contiene este precioso libro: instrucciones, enseñanzas, preceptos, principios, normas de vida que te llevarán a alcanzar el propósito para el cual tú fuiste diseñado. Increíble eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de la Biblia? ¿Por qué a Dios se le ocurrió dejarnos este libro? ¿Por qué? Si usted lee todo el Salmo 19, y se lo voy a dejar como un ejercicio hoy que llegue a la casa, el Salmo 19 es hermosísimo, porque la primera parte del Salmo nos habla de un Dios que se quiere dar a conocer a través de lo que Él ha creado. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, que el capítulo 1 y 2 dice, allá en capítulo 1 exactamente dice, que lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de lo que Él ha creado, de modo que ningún ser humano en la tierra tiene excusa. ¿Sabían eso? Ninguno tiene excusa, porque Dios se ha dado a conocer. Esto es lo que los teólogos dicen o llaman la revelación general, que Dios se revela a través de lo creado. Pues el salmista tiene la misma línea, y cuando usted lee en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara. ¿Sí notan los términos que utiliza el salmista? Anunciar, declarar. Tiene que ver con comunicación. ¿Sabe por qué está la Biblia? Porque Dios se quiere dar a conocer, y quiere dar a conocer su plan, su propósito a cada uno de nosotros. Entonces, el interés de Dios es que la gente sepa quién es Él. Por eso está la revelación general, pero también está la revelación especial, que es su palabra. Ahora, querida iglesia, la Biblia contiene buena literatura. Por ejemplo, cuando yo estaba en el pregrado en la universidad, tuve un profesor de literatura ateo, pero él nos puso a leer la Biblia. Y él nos decía: es que necesitamos leerla porque es literatura hebrea. Él leía la Biblia, pero no creía en la Biblia. La Biblia tiene buena literatura, pero es que el propósito de la Biblia no es recrearnos con el arte de la literatura. La Biblia tiene diferentes estilos de redacción, porque ahí se encuentra plasmado, plasmadas las características de cada escritor. Pero el interés de la Biblia no es hacernos excelentes redactores. La Biblia contiene eventos históricos comprobados, pero el interés de la Biblia no es darte una información acerca de lo que ocurrió, va más allá. La Biblia nos dice el origen de la vida, el origen del universo, el origen del hombre. Pero el interés de la Biblia no es explicar cómo funcionan los fenómenos, porque Dios no le interesa que tú y yo seamos grandes científicos. Ese no es el propósito de la Biblia. Si lo llegamos a hacer, bendito Dios, pero no es el propósito original de la Biblia. Quiero hacerme entender. La Biblia va más allá. El propósito original de la palabra, de esta naturaleza excepcional de la Escritura, que contiene preceptos, normas de vida, principios, enseñanzas, mandamientos, es que tú y yo seamos conducidos a una vida plena en Dios, para que tú y yo entendamos quién es el Creador y comprendamos la mejor manera de vivir. Amén. Ese es el interés. Entonces, primer punto en esta tarde: la Biblia es de naturaleza ¿qué? Excepcional. Ahora, si este libro es de esa naturaleza, yo creo que su origen no debe ser de cualquier tipo,
Por eso va al segundo punto. La ley, ¿de quién es? ¿De quién? De Jehová. Dice, la ley de Jehová. Segundo punto, esta Torah, estos mandamientos, estas normas de vida, no son de cualquier fulano por ahí, sino que vienen ¿de quién? ¿Vienen de quién? De Jehová. Entonces, segundo punto, es de origen sublime. Viene de Dios. El origen de la palabra es Dios. El consejo que tú recibes es de Dios. La instrucción que tú tienes es de Dios cuando lees la escritura. ¿Cómo saber realmente qué evidencias hay de este origen sublime? Primero, por el testimonio que la Biblia da de sí misma. Mire lo que dice ella, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vaya conmigo a Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es ¿qué? Y útil, mira, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para ¿qué? Iglesia, toda la escritura, el autor ¿quién es? Es Dios. ¿Y para qué nos deja la escritura? Para que el hombre de Dios, dice, es útil para enseñar, instruir, para que seamos perfectamente preparados para toda buena obra. El apóstol Pedro también nos dice lo siguiente acerca de ese origen sublime de la Biblia. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1, 20 y 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por ¿quién? Iglesia, amigos que me escuchan esta tarde, la Biblia, que contiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 40 autores distintos usados por Dios en diferentes épocas, en un periodo aproximado de 1600 años, en 3 continentes distintos, escrita en hebreo, arameo y griego. Participaron muchos hombres, pero quiero decirles, el autor es Dios. El que los inspiró fue Dios. El que los dirigió fue Dios. Ahora, si es Dios el autor, pensemos lo siguiente. ¿Alguna vez a ti te han sugerido un libro para leer? ¿Acaso no tienes la tentación de preguntar a veces, ¿y quién es el autor? ¿Por qué a veces uno pregunta cuando le sugieren un libro, ¿y quién es el autor? ¿Por qué? Porque cuando haya un autor que a uno le llama la atención, entonces uno lee con más ganas o con más interés ese libro, ¿no? Diferente a que si le dicen, no, que es que Chepe Fortuna fue el que lo escribió. Sí. Pero si a mí me dicen, si yo estoy interesado en pedagogía, entonces yo busco y me dicen, este autor. Si estoy interesado en psicología, este autor. Si estoy interesado en sociología, si estoy interesado en economía, Pues resulta que el autor de este libro que tenemos se llama Dios. Y Él es el que le da calidad, porque es de origen sublime. Cada autor al escribir, iglesia, tiene una intencionalidad, tiene una motivación. Eso es lo que los lingüistas llaman, sí, la intencionalidad discursiva. Escribe con una intención, con un propósito, y el buen lector tiene que tratar de entender la intencionalidad del escritor. Pues resulta que Dios, el autor de este libro,
Su intención de amor es darse a conocer y enseñar su plan a cada uno de nosotros. Y el trabajo tuyo y mío es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en la lectura para poder comprender el corazón del autor de este libro maravilloso. La Biblia tiene evidencias internas de su origen. Por ejemplo, yo puedo hablar no solo porque la Biblia dice de sí misma que es de origen divino, sino que, por ejemplo, podemos encontrar que las profecías que están en la Biblia están cumplidas, se han cumplido. Eso también es evidencia interna del origen de la Biblia, que no es cualquier libro, sino que lo que allí está contenido y que lo que allí se ha dicho, eso es. La Biblia también da referencias muy claras acerca de lo que es el hombre y la historia. Y la Biblia no tiene una desarticulación con los hechos tal cual ocurrieron. Ahora, hay muchas objeciones respecto al origen de la Biblia. Tal vez usted las ha escuchado. Hay gente que le dice a uno: el papel lo aguanta todo. Eso es que hay una confabulación de religiosos para que ese libro diga exactamente lo que ellos quieren que diga. Y entonces hay mucha crítica que se lanza con respecto a la Biblia. Es un libro muy antiguo, ya pasó de moda ese libro. Además, ese libro ha sido manipulado. Los originales no están de ese libro. Ese libro que ustedes tienen, ¿quién les asegura que eso es lo que Dios había dicho? Y así se levantan muchas voces. Pero nosotros seguimos creyendo que el autor de este libro precioso se llama Dios. Y por eso su origen es sublime. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, frente a esas objeciones, lo que acabamos de leer en el Salmo derriba todas esas objeciones contrarias, porque dice, primero, la Biblia es de naturaleza excepcional, la ley, la Torá. Segundo, es de origen sublime, porque viene de Dios. Tercer punto, ¿qué dice la ley de Jehová? ¿Es qué? ¿Es qué, iglesia? Es perfecta. Es decir, tiene una cualidad incomparable. No solo es de naturaleza excepcional, no solo es de origen sublime, sino que tiene una cualidad incomparable que no tiene ningún otro. Me puse a buscar el significado de ese término perfecto en la Biblia y escuche bien lo que dice. Perfecto es exacto, completo, cumplido, entero, apropiado. La Biblia, querida iglesia, está completa. No hay que añadirle ni hay que quitarle como han querido muchos. Hay gente que le ha querido quitar todo lo milagroso a la Biblia, teólogos liberales. Todo lo que hable de milagros se lo quitan. ¿Y sabe con qué quedan? Con las solas tapas. Porque toda la Biblia habla de un Dios de milagros. Hay muchos que han querido suprimir ciertos versos para justificar sus falsas doctrinas. Y hay otros que le han querido agregar aduciendo que la Biblia está incompleta y que Dios le reveló que hay que añadirle otro. Por ejemplo, un señor llamado Joseph Smith, hace muchos años, el hombre estaba fumando cilantro, yo no sé qué estaba haciendo, pero resulta que recibió una revelación de un ángel llamado Moroni, y lo llevó que a una cueva y que ahí con unas tablas le iba a revelar el nuevo libro. Estoy hablando del libro del Mormón. Esa secta se llama así, mormones, pero en el nombre original es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. El hombre creyó que a la Biblia le faltaba otro libro. Hay otro por ahí charlatán de otra secta que dijo: esto está mal traducido, hay que ponerle y quitarle. Y empiezan a manipular la escritura.
Pero aquí que nos dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Vaya conmigo, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Que a propósito ese versículo en el último libro de la Biblia, en el último capítulo: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! El pastor Silvio hace 8 días nos habló de los eventos escatológicos, los eventos de los últimos tiempos y las plagas que van a venir para aquellos que se quedan acá, como dijo la pastora hace 15 días, en el segundo vuelo, no en el primero. ¿Cuántos se quieren ir en el primer vuelo? Yo quiero ir. Y si viene Jesús, el carro mío está allá. El que lo quiera coger. UGT 803 allá, para los que se van en el segundo. Porque unos serán tomados y otros. Y dice aquí que aquel que le añade o le quita, luego dice el verso 19: y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es así de serio. La Biblia no se pone con eufemismos y detallitos ahí, no. La Biblia lo que es. No se le añade ni se le quita. La Biblia es perfecta porque es infalible. Diga, la Biblia es infalible. Es lo que nosotros los cristianos consideramos como la autoridad de la Biblia, porque hablamos de la infalibilidad de la Escritura. ¿Qué significa eso? Que es infalible porque el autor es infalible. Es perfecta porque el autor es perfecto. Y la infalibilidad significa que la Biblia no te va a conducir a ningún error, que la Biblia no te va a engañar, que la Biblia no te va a generar una falsa esperanza, que lo que te dice la Biblia acerca de la condición del hombre, eso es. Que lo que te dice la Biblia acerca del origen del pecado, así es. Que lo que te dice la Biblia acerca del carácter de Cristo y de su muerte expiatoria, así es. Que lo que te dice la Biblia acerca de su venida, así va a ser. Que lo que te habla acerca de tu identidad y tu dignidad en Cristo, así es. Porque la Biblia es infalible, no te va a conducir a ningún error. Y es perfecta porque la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que la Biblia es veraz, que podemos tener, sí, certeza que aquello que la Biblia dice, así ocurrió. Por ejemplo, la Biblia hace referencia a muchos personajes históricos. Esos realmente existieron. Hay gente que tiene rayada la cabeza y empieza a averiguar si ese personaje, si David existió, si el rey Salomón existió, si el Mar Rojo existió, si el Jordán existió y cómo era, si el cruce fue así o no. Y arman una cantidad de explicaciones desde la lógica para desvirtuar el relato bíblico, o tratan de realmente ver si esos relatos corresponden a los hechos históricos. La Biblia enuncia muchos eventos históricos, habla de muchos personajes, habla también de construcciones que ha descubierto la arqueología, que han descubierto los historiadores, que han descubierto realmente los críticos textuales, que lo que está registrado en esas páginas de la Biblia, esos hechos y esos personajes y esas construcciones realmente existieron. Es decir, que no estamos hablando, porque es que en muchos centros educativos colocan a la Biblia en un mismo nivel de los mitos y las leyendas.
Yo tuve un maestro que me puso a leer el Popol Vuh, el libro sagrado de la cultura maya quiché, con la Biblia, e hizo un paralelo entre la Biblia desde la cosmogonía de los mayas con la palabra. Y en muchos entonces está el pensamiento que la Biblia es un mito, y no se dan cuenta que lo que refiere la cultura maya quiché no se puede comprobar históricamente, porque habla de unos eventos que no pueden ser comprobados. Mientras que mi palabra es perfecta, porque lo que dice aquí, eso realmente ocurrió. Y lo que dice aquí, eso realmente va a ocurrir. La Biblia ha sido muy atacada, iglesia. Los académicos ateos se confabulan para atacar la Biblia. Creen que con buena intención, para quitar el mito del Dios del cielo. Y hay muchos hombres que se preparan para eso. Y entonces quieren demostrar que como no tenemos los escritos originales, que entonces esas variantes han desdibujado el texto original. Y demuestran que hay cantidad de variantes. Pero así como esos hombres se levantan para criticar la Biblia, hay otro grupo de hombres de Dios, apologetas, científicos cristianos, hombres de Dios como Lee Strobel, como C.S. Lewis y otros tantos, que se paran desde la academia, desde la investigación, y ellos han demostrado que cada una de las palabras que está y que tenemos hoy corresponde a los originales, corresponde a lo que Dios, desde el corazón de Dios salió. Aunque han participado hombres como autores de la Biblia, escritores inspirados por Dios, otros se han preocupado por preservarlos, los escribas y sacerdotes, otros por traducir la Biblia a diferentes idiomas y a diferentes versiones literales y dinámicas. Pero quiero decirles que es el mismo Dios que estuvo con la inspiración, el mismo Dios que guió la formación de la escritura en el canon, el mismo Dios que guió a esos hombres para que conservaran los textos sagrados, el mismo Dios que ha guiado a los traductores bíblicos, es el mismo Dios que es el autor de este libro precioso que se llama la Biblia. Bendito Dios. ¿Qué es que hay gente que habla sin saber? Da opiniones por ahí a la loca. Pero qué bueno el poder remitirnos. Entonces hablemos de los tres aspectos. Primero, es un libro de naturaleza excepcional. Segundo, es un libro de origen sublime. Tercero, es un libro con una cualidad incomparable, perfecto. Y voy al último. Es un libro que tiene un efecto transformador. Diga conmigo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Diga conmigo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Biblia no se quedó en ser un libro completo, perfecto, de origen celestial. Qué hermoso, metido en una urna sagrada, allá metido. Esta semana el pastor me habló de la predicación. Y yo tengo una mente loca. A mí se me dispara y empieza así. Y entonces le empecé a preguntar: bueno, Señor, ¿y realmente por qué los originales no se encuentran? Y el Espíritu Santo me decía: ¿sabes lo dado a los ídolos que es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Por algo Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿Qué tal si se encuentran los escritos de mano de Moisés o de mano de Lucas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿El ser humano qué hace? Los mete en una urna y se empiezan a hacer peregrinaciones. Y el libro. Porque el hombre es dado a la idolatría.
a lo visible, a lo físico. El Dios soberano, Él se encarga de controlar todas las cosas en la historia para evitar que el corazón del hombre se nuble. Porque es que hay muchos, hasta cristianos evangélicos, que piensan que la Biblia es la cuarta persona de la Trinidad. No, la Biblia no ha pedido eso. La Biblia es un libro sagrado que constituye nuestra cosmovisión. Pero es que la Biblia no tiene que ser eso. Le metemos magia a la Biblia a veces. Hay algunos cristianos evangélicos que ponen una Biblia sobre un cajero automático a ver si salen billetes de 100,000. Hay otros que llegan, la abren en el Salmo 91 para que al negocio espante los clientes malos y lleguen los buenos. ¿Es así o no? Hay señoras que rompen pedacitos de la Biblia y se la echan en la sopa al esposo a ver si cambia. Hay otros que dicen: la dejo abierta aquí para que la visita de mi suegra no demore mucho. Le metemos cosas raras que la Biblia no pide que le coloquemos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la voluntad de Dios y muestra quién es Dios. Pero la Biblia debe tener un efecto transformador. Para eso fue escrita la Biblia. Porque es que la Biblia no solamente te quiere informar, distraer, no, eso va más allá. Tú debes ser transformado por la Biblia. Y con esto voy cerrando. Y hoy sí voy a decir voy cerrando, porque es que en la primera enseñanza dije 4 veces voy a terminar y llegué a la cuarta. Entonces voy cerrando. ¿Sí? Es decir, esto se llama, ¿sí?, una acción continua que ustedes no saben cuándo va a terminar. Entonces dice convierte el alma. Me puse a buscar en diferentes versiones eso de convertir el alma y me encantó. Permítanme leerles en diferentes versiones esa sección, ese pedacito de convertir el alma. Mira, la Biblia de las Américas dice: restaura el alma. ¡Wow! Dios habla hoy, dice: da vida nueva. Nueva versión internacional: infunde nuevo aliento. Nueva traducción viviente: reaviva el alma. Palabra de Dios para todos: reconforta el ánimo. Traducción en lenguaje actual: nos da nueva vida. Es decir, que la palabra de Dios restaura, da vida nueva, infunde aliento, reaviva, reconforta el ánimo y nos transforma. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Aleluya. La palabra da en el blanco. ¿Recuerdan que al comienzo les dije que guardaran un significado de la palabra? Torah significa una flecha que se lanza y siempre da. ¿Y sabe qué significa pecado en el original? Pecado significa errar en el blanco. ¡Wow! Es decir, que mientras el hombre siempre le pega donde no es por el pecado, la Biblia le muestra hacia dónde se debe dirigir. Y la Biblia siempre cumple el propósito para el cual fue diseñada, porque dice que hará lo que Él ha dicho que debe hacer. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, iglesia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la escritura siempre va a pegar donde debe pegar. Cuando tú la lees, ¡bum!, ahí encuentras quién eres tú, aunque tú siempre le pegas por donde no es. Porque el pecado siempre nos lleva a errar en el blanco. ¿Qué debemos hacer para ser transformados por la palabra? Leerla, creerla y vivirla. Practicarla, permitir que el Espíritu Santo nos renueve a través de la palabra.
Vamos a Santiago capítulo 1 y el verso 22 lo que nos dice. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántos se vieron en el espejo antes de venir a la iglesia? ¿Y cuántos ya olvidaron lo que vieron? Por eso están así. Nos miramos y olvidamos. La Biblia es un espejo. Pero ¿sí han visto que hay espejos que distorsionan la realidad? Que usted no sabe realmente cómo es. Es que ese es el problema. Con nuestros propios ojos no nos podemos ver a nosotros mismos. La gente nos ve a nosotros, pero nosotros no vemos a los demás. Necesitamos una cámara, necesitamos un espejo. O quitarnos los ojos y voltearlos y mirarnos, pero sería horrible ver ese hueco ahí. Por eso es más fácil criticar a los otros que ver las cosas que tenemos. Bueno, eso es de otra predicación, pero resulta, iglesia, que la Biblia es el espejo que no distorsiona. Porque hay espejos que lo hacen ver a uno chaparro, hay otros gordo, otros flaquitos, ¿sí o no? La Biblia no se pone con cosas raras ni eufemismos. No, la Biblia no se pone con eso. Al pecado lo llama pecado. El que tiene odio le dice que tiene odio. El que es inmoral le dice que es inmoral. El que es deshonesto le dice que es deshonesto. Y cuando lee la palabra se da cuenta la perita en dulce que es el trapo de inmundicia, como dice la Biblia. Ahí uno ve. Y entonces, como la Biblia no tapa, sino muestra la cosa como es, penetra hasta lo más profundo. Y cuando eres tocado por la palabra, ¿qué debes hacer? De rodillas: Señor, ayúdame a dar en el blanco, porque es que estoy, Señor, errando todos los días. Ayúdame para darle donde debo dar, Señor. Tu palabra ha penetrado. Necesito el cambio tuyo. Necesito ser un hacedor de tu palabra. De hoy en adelante, hacedor de tu palabra para dar en el blanco. Gloria a Dios por esos 4 que van a ser renovados. Amén. Y la palabra también dice aquí, no solo transforma, reconforta, consuela, da ánimo, da aliento. ¿Cuántos aquí en algún momento de la vida han tenido tristeza y han sido consolados por la palabra? Estaban desanimados y han sido también animados por la palabra. ¿Estás solo? Lee la palabra. ¿Estás acompañado? Lee la palabra. ¿Estás triste? Léela. ¿Estás feliz? Lee la palabra. ¿Estás bendecido y lleno de lo que quieres? Lee la palabra. ¿Te faltan cosas aún? Lee la palabra. Porque esta palabra da nueva vida, infunde y da aliento. Amén. De pies, iglesia. Diga conmigo: naturaleza excepcional. Segundo, origen sublime. Tercero, cualidad incomparable. Y cuarto, efecto transformador, sanador, vivificador. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así de pies como están, escúchenme y cierro con una historia. Murió un hombre muy rico, no tuvo hijos y gran parte de su vida estuvo acompañado por un administrador que le fue fiel toda su vida. Este hombre rico era temeroso de Dios, quiso dejarle a su administrador el regalo más maravilloso. Antes de morir lo llamó a su lecho de muerte y le dijo: toda la vida te he hablado del amor de Dios y yo te quiero dejar
lo más preciado de mi vida y le entregó una Biblia. Este administrador que no creía, él la recibió, pues, porque de esos regalos que uno recibe, pero de mala gana, ¿no? Y por dentro él pensó: miserable viejo, toda la vida le serví, me sale con una Biblia. Y no tuvo ni siquiera la intención de abrirla. El hombre murió, él la guardó por allá en una biblioteca. Este administrador pasó por una etapa durísima en su vida. Entró en pobreza, le fue muy mal y también murió. Un día uno de sus hijos estaba limpiando en la casa y desempolvó un libro que se veía supremamente sucio. Lo sacó, era una Biblia, la limpió y encontró una dedicatoria para su papá, donde decía: el tesoro más grande es este libro que te conducirá a la vida. Y había otra nota que decía: por ser un buen empleado, no solo te dejo este tesoro, sino un cheque de una suma incalculable. Dejé todo organizado para que tú lo pudieras cobrar. Él murió pobre porque escondió el tesoro. Nunca supo lo que tenía en la mano. ¿Será que aquí hay gente que teniendo un tesoro está viviendo en pobreza, en miseria emocional y espiritual, porque no creen la Biblia, porque no la obedecen, porque no entienden que el corazón de Dios está ahí? Querida iglesia, es el momento para poder entender